Un último aspecto que veremos a propósito de la ley procesal es la interpretación de la ley procesal. Y acá es un tema que efectivamente escapa para un video de los minutos que tratamos de hacer, un poco más de 10, porque es un tema que efectivamente parte y crece desde todo el derecho en sí, y en derecho procesal es aún más complejo poder integrarlo como tal, pero que sin duda trataremos de simplificar para el estudio. Cuando hablamos de interpretar, obviamente sabemos que se trata de fijar el verdadero sentido o alcance de una disposición, cuestión que por lo demás es la tradicional definición de interpretación que nosotros hemos tenido a lo largo de nuestros estudios de derecho. Imagino que los que están viendo este video saben perfectamente qué consiste la función de interpretar. El tema es que cuáles son las formas de interpretación o los métodos interpretativos que el derecho procesal admite, vale decir, de cómo se interpreta correctamente la norma procesal. Tradicionalmente cuando uno estudia la interpretación, la mayoría de los autores chilenos al menos hacen una repetición de lo que uno podría estimar de las reglas de interpretación establecidas en el artículo 19 y siguiente del Código Civil. Vale decir, estos elementos gramaticales, históricos, lógicos y sistemáticos, que son aquellos que todos los estudiantes de Derecho y todos en realidad los abogados tenemos recitamos como un rosario respecto a cómo se debe interpretar la ley. Pero efectivamente, si esto tiene una determinada podríamos decir, trasplante directo, inmediato en el derecho procesal, es una cuestión que hay que dar una vuelta un poco mayor. Porque efectivamente la interpretación no es, en derecho procesal, escapa a estos criterios de forma tan clara. Sin perjuicio que en realidad estos criterios son aplicables al derecho procesal, pero obviamente con una mirada un poco más integradora. Y quizá cuando tímidamente Andrés Bello habló del elemento sistemático y calificó entonces como aplicable plenamente el artículo 24 habló de este espíritu general de la legislación y se refirió, bueno, a la equidad natural, que en definitiva tiene también un componente más, podríamos decir, de razón o de intuición. Lo cierto es que al hablar de este componente del espíritu general de la legislación, que algo parecía ser un poco más romántico, lo cierto es que en definitiva el derecho procesal es sin duda el elemento sistemático el que viene a ser el que nosotros vamos a abordar como el elemento principal de interpretación. Bueno, obviamente elementos gramaticales, el elemento gramatical y el histórico, que son el que uno puede ver en el artículo 20, referido al artículo 20-21, el sentido natural y obvio de las palabras, lo técnico de calle sensado arte, son cuestiones que en definitiva no merecen mayor análisis. Efectivamente, tienen ciertas características que uno podría decir que el lenguaje no es sino funcional dentro de la estructura de la ley en sí misma. Y lo que sí, el artículo 22 refiere al contexto de la ley. El contexto de la ley, sumado a este aspecto del espíritu general de la legislación, es lo que nos lleva un poco a poder establecer cuál es la forma interpretativa correcta en materia procesal. Bueno, acá el desarrollo, como les digo, de la doctrina chilena al menos, o del estudio que se hace al respecto, es bastante rudimentario y efectivamente ninguno de los que se han dedicado a estudiar derecho procesal se han metido suficientemente en el tema de la interpretación procesal. Basta decir, y en realidad esto es un problema general de todos los procesalistas, porque, por ejemplo, basta decir que el gran libro en materia de interpretación procesal, el llamado La interpretación de las leyes procesales de Alfredo Rocco, es un libro que fue hecho en el 1930, en la década del 30 del siglo pasado. Vale decir, casi 100 años ya a la fecha, donde no había una renovación en cuanto un poco al abordaje. Bueno, y Rocco en su libro, que es bastante citado por lo demás y bastante estudiado, creo que de los pocos libros que se meten en el tema a propósito de la ley, de la interpretación de la ley procesal, distinto a lo que los grandes autores respecto a interpretación de ley nos llevan, porque efectivamente la interpretación de la ley en general es una cuestión de las más estudiada en derecho procesal. Sin duda ustedes lo pueden ver en libros bastante señeros, señero en la materia. Yo les recomiendo uno del profesor Ravivaldi, un profesor argentino, el cual aborda la interpretación jurídica y un ámbito específico en materia procesal. Pero, como les digo, son cuestiones de poco estudio, generalmente, en esta área. Y fundamentalmente porque al interpretar la norma procesal tenemos que tener en cuenta que existe dos elementos a considerar distintos a las otras áreas del derecho. Porque, como se dijo, el derecho procesal tiene una parte general, podríamos decir, y una parte
y una parte especial que se refiere a los procedimientos en sí, que son aquellos que van tributando o están relacionados con cada área del derecho en particular. Un procedimiento civil, un procedimiento penal, un procedimiento de familia, un procedimiento laboral, un procedimiento administrativo, un procedimiento tributario, como ustedes quieran llamarlo, en toda la amplia gama de procedimientos que existen en el ordenamiento jurídico. Por tanto, cuando uno habla de una ley de procedimiento, la forma de interpretarla es no solamente uno parte de este análisis global de estos criterios que establece el artículo 19 del Código Civil en adelante, porque son criterios que efectivamente van a ir chocando con un criterio mayor que este criterio sistemático, como es el criterio de darle un contexto a la ley procesal en el procedimiento en sí que se encuentra. Bueno, y eso también genera también un choque o un conflicto a nivel de la parte general del derecho procesal. Porque nosotros hemos dicho que el gran componente o elemento central del derecho procesal es el debido proceso. Por tanto, el debido proceso en sí tiene una forma interpretativa que va a siempre tender de que las normas procedimentales deban ser interpretadas hacia su conformancia con el debido proceso. Elemento podríamos llamar sistemático, entre comillas, porque si hablamos de sistemático, debería ser entre las normas procedimentales de cada área con su derecho sustantivo. Me explico. El procedimiento civil debería ser un solo sistema con el derecho civil. Y la teoría general del proceso se encontraría a veces en tensión con esto. El debido proceso se encontraría en tensión con estos elementos procedimentales de cada área. Y entonces eso genera que efectivamente cuando uno interpreta y le queda un sentido a determinada norma procedimental, se va a encontrar con el problema de que a veces las normas de debido proceso entran en conflicto directo con las normas sustantivas de cada área. Por ejemplo, las normas de debido proceso chocan con las normas de derecho de familia sustantivo. Pensemos un ejemplo claro. En materia de interés superior del niño, el interés superior del niño es una norma que es podríamos decir, una macronorma, un principio, mejor dicho, un principio dentro del derecho de familia, o en realidad general un derecho humano, que los niños que su interés superior debe ser la guía de la legislación. ¿Ya? Y es que protegerlos, por supuesto, a toda costa como un objetivo del sistema. Por tanto, las normas procedimentales de familia deben ser normas que tienden a tender hacia ese fin. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando estas normas procedimentales de familia o de cualquier área del derecho procesal penal también no puede escapar a este interés superior del niño, porque es una norma programática de nuestro sistema según tratados internacionales y reglas internas chilenas? ¿Qué pasa entonces, por ejemplo, con la norma del debido proceso que supone, por ejemplo, el derecho contra examinar a un testigo o poder confrontarlo? Eventualmente, si la norma me dice, mire, usted va a proteger a los menores de edad, por ejemplo, en caso de abuso sexual, en caso de delitos graves en contra de ellos, difícilmente uno podrá eso conciliarlo con la posibilidad de contrastarlo en un juicio, que lo enfrente el defensor, lo pueda la víctima, el imputado observar. Va a decir, reproducir lo que significa el proceso normal en condiciones normales. Claramente, ahí hay una tensión entre ambos principios, entre el debido proceso y el debido proceso y el interés superior del niño, que siempre se tiene que resolver tratando de que sea menos, el despojo de cada uno sea lo menor posible, una suerte de conciliación, porque entre principios no hay uno que esté sobre el otro. Obviamente es un derecho humano el debido proceso como un derecho humano el interés superior del niño. El tema es que cómo los podemos conciliar, que obviamente para no caer en cuestiones que sean irracionales, ¿ya? Y en ese entendido, la interpretación de la norma nos supone necesariamente que hay que hacer este análisis sistemático entre el debido proceso por un lado y la norma sustantiva que ampara este procedimiento. Por tanto, eso vuelve más complejo el estudio del derecho procesal. Cuando uno quiere interpretar la norma procedimental, necesariamente tiene que hacer esta tensión doble para poder establecer cuál es dentro de la legislación en sí, cómo se mueve o se debe interpretar la norma. Obviamente nosotros no podemos perder de vista esto que estamos planteando, porque generalmente los tribunales tratan de hacer una interpretación cerrada solo en el sistema relativo a su parcela, ¿ya? Pero se pierde de vista que la norma procedimental obedece a una razón de ser dentro de esta parte general que es el debido proceso. Entonces así nos va llevando a una tensión que nosotros no podemos desconocer. ¿Cómo se resuelve esta tensión en concreto? Una cuestión que necesariamente va a depender de una ponderación. Rabi Baldwin en su libro propone esta ponderación racional que debe hacerse para cuál sea el sacrificio menor en el caso concreto. Por tanto, una regla general respecto a cómo se ponderan los bienes en este caso es difícil de poder encontrar. Sin perjuicio de aquello, esto es importante porque esto que nosotros estamos planteando es una cuestión que pocas veces el proceso en sí, o sea, las normas procedimentales reconocen.
generalmente la norma procedimental, al estar inmersa dentro de un sistema determinado, la de familia, la laboral, va a llevar a que efectivamente esto se vaya a primar sobre el debido proceso. Y también a esta sopa hay que sumarle un tercer elemento, que es los principios procedimentales, que es una cuestión que ustedes van a ver al detalle cuando estudiamos principios del proceso, donde cada procedimiento en cada área del derecho se configura siguiendo determinados principios. Por tanto, el principio que se elija para poder desarrollar un procedimiento determinado va a también presentar mucha influencia en cómo se interprete la determinada norma. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos el procedimiento penal es un procedimiento eminentemente oral, el principio de oralidad debe regir con más intensidad en la interpretación de la norma. Preferir entonces que se rija este principio de oralidad por sobre la escrituración, cuando hay dudas de cómo un paso procesal se debe realizar. O por ejemplo, si nosotros decimos la economía procesal es un principio superior por sobre la burocracia o la administración. La burocracia de la administración. En ese entendido, la economía procesal debe primar al momento de ser norma interpretativa. Obviamente, eso complica más el tema, porque a una elección de un principio le tenemos que sumar, por otro lado, la congruencia con la norma sustantiva que estamos viendo dentro del sistema procedimental donde está inmerso este proceso, y a su vez el debido proceso. Por tanto, la tensión es triple y cada vez entonces cuesta más ver para dónde la norma procedimental se debe interpretar. Obviamente no podemos perder de vista que los principios son solamente principios y no son normas de debido proceso. ¿Ya? Algunos de ellos han tenido este carácter, pero otros no son netamente normas de debido proceso. El debido proceso en sí es una noción mucho más restrictiva, con cuestiones que son derechamente indiscutibles. Los principios son formas procedimentales de cómo esto se lleva a cabo. Por dar un ejemplo, si ustedes dicen, mire, toda persona tiene derecho a conocer el contenido de la acusación, ¿ya? Eso está dentro de un elemento del debido proceso. Si nosotros decimos, bueno, el principio que vamos a elegir va a ser de oralidad o la escrituración, va a ser la forma en que se va a conocer el contenido de la acusación. Por ejemplo, si el procedimiento escrito, la acusación la conocerá a través de la entrega de un documento; si el procedimiento oral, a través de la exposición que le va a hacer el fiscal o el tribunal de la acusación. Entonces, eso es una forma procedimental, ¿ya? Que obedece a un principio determinado. El punto es que el derecho sustantivo, en este caso, va a ser el penal, y el derecho penal sustantivo tiene ciertos elementos o ciertos principios que también van a influir en las normas procedimentales. Como por ejemplo, el hecho que el imputado deba tener suficientemente conocimiento de los cargos que en su contra se formulan, ya que una norma que está dentro del sistema procesal penal, o que el juez de garantía debe velar por el respeto a los derechos del imputado. Entonces, en ese sentido, claramente el principio va a tener que ceder un poco más hacia una mayor inteligencia del imputado, que él pueda comprender mejor lo que está ocurriendo. Entonces, se dan cuenta cómo opera esto de la triple forma, nos va generando tensiones más o menos complejas, que son muy relevantes al momento de interpretar. Por tanto, el llamado que le hago, obviamente, sí que las normas de interpretación del 19 al 24 del Código Civil tienen aplicación, por supuesto, que son normas legales que rigen la interpretación legal de todas normas en Chile, pero con este gran paréntesis o gran asterisco, si se quiere, que es relativo a cómo tensan tanto las normas procedimentales dentro de un derecho sustantivo, las normas relativas a principios procedimentales, que son las normas que van a crear principios que van a crear las normas, y está foco o eje central del proceso, que es el debido proceso. Por tanto, esta triple relación, claramente, esta triple relación nos va a entregar entonces la correcta forma de interpretar, que, como digo, no es que sea la única, ¿ya? Porque son cuestiones absolutamente debatibles, pero que parecieran ser más entendibles comprendiendo el derecho procesal como un conjunto.